¿cuáles son las marcas grandes con las que has trabajado? He trabajado con Netflix, con HBO, Discovery, Pepsi, Riot Games. ¿Cómo yo pudiera emular lo que sea que te ocurrió a ti para ver si yo también pudiera alcanzar oportunidades como esas? Claro, o sea, te puedo platicar un poco de mi fórmula mágica. Abraham Martínez Molina. ¿Cómo estás, Abraham? Ese soy yo. Bien, 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 bastante bien. ¿Tú cómo estás? Todo tranquilo, todo tranquilo. Un poquito nervioso porque obviamente estos podcasts yo los grabo y la gente ya sabe que yo los grabo y salen un poquito más atrás, pero para que tengan una idea cuando se grabó esto, ahora mismo en Puerto Rico hay un huracán que está pasando por debajo, literal, categoría 5, así que ya tú sabes que aquí en Puerto Rico nos atacó el huracán María hace un tiempito atrás y nos pasó por la mitad y nos dejó trasquilados, así que cada vez que hay nueva alerta de huracán o viene algo por ahí, el PTSD se brinca y está todo el mundo comprando agua, papel de periódico, que si las estufitas de gas, así que ahora mismo estamos bien, gracias a Dios, pero el ambiente está hectic, está todo el mundo corriendo del agua al lado Ok. ¿verdad? Pero gracias a Dios todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo estás tú por allá? Bien, bien, igual, o sea, hablando todo ese tema de huracanes y eso, igual, al final de todo ese pasadizo que tiene, igual nos va a tocar un poco, así que igual alertas con eso. Pero fuera de eso, estoy bastante bien, igual muy agradecido por este espacio y contento y emocionado más que nada de poder charlar, exacto, con todas las ganas del mundo para poder charlar contigo y pues a ver qué sale. Let's go, let's go. Yo estoy bien motivado, yo tengo aquí mis apuntes, así que ya tú verás que esto va a estar muy cool. Pero antes de ir a cualquier tema o ir muy en particular o de repente entrar a algún tema en particular, a mí me gusta siempre empezar con quién es Abraham, de dónde eres, un poquito porque hay personas que te conocen y hay personas que no. So, para el beneficio de las personas que de repente digan, ¿y quién es este pana? ¿De dónde es? O sea, por qué el acento, o sea, vamos a hablar de quién es Abraham, vamos a hablar un poquito de ti, quién tú eres, de dónde eres, cuéntanos un poquito de ti. Claro, bueno, yo me presento, soy Abraham, soy mexicano, soy específicamente de Veracruz, soy ingeniero en animación digital y efectos visuales. Como ven, no soy diseñador gráfico, soy animador. Entonces, me dedico a esto, no sé, ya tiene como unos 10, 12 años que me dedico a esto de manera profesional. No tengo mucho, tengo como unos 4 o 5 años dedicándome a esto. Entonces, la verdad tengo muchas cosas que compartir. He estado en la industria de la televisión, el cine, el streaming y también he estado en diversos proyectos como freelance. Y te pregunto, en el ámbito, ¿verdad? Cuando los clientes vienen a contratar tus servicios, ¿confunden mucho que sea animador versus diseñador gráfico? Desde los ojos del cliente, lo que tú pones en el mundo, lo que tú expresas, ¿confunde al cliente como quizás tú haces diseño gráfico también o están bien claros que lo tuyo es animación? Mira, es que yo me considero más una persona multidisciplinaria, ¿sí? Porque Ok. como tal, yo estudié una carrera de animación, pero realmente yo ya había empezado a diseñar desde hace mucho tiempo. Entonces digamos que eso del diseño lo tomaba como una especie de hobby que realmente se volvió como algo muy personal, algo que quería desarrollar más adelante. Desgraciadamente en mi ciudad no, en ese entonces como que no había tantas universidades acerca de diseño, entonces la única oportunidad que yo encontré fue esta carrera de animación. Entonces fue como que, ok, quizás son cosas muy diferentes, pero pues puedo combinar los dos y veamos qué puede salir. Entonces por eso como tal ofrezco yo al menos servicios de diseño, pero como tal lo especializo más en animación. ¿Cómo es eso? Pero entonces, ok, déjame ver si entendí. Ujú. Tú querías estudiar diseño gráfico, pero lo que había era animación. Exacto, exacto. Ok. Y entonces hiciste la carrera de animación. Sí, 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 literal, o sea, tengo la ingeniería y todo. O sea, mi enfoque como tal
Era Ujú. porque no es algo que yo quería como cine o algo como eso, o sea, nunca me vi desarrollando películas o algo así, Ok. pero siempre me gusta mucho lo que es la publicidad y todo ese tipo Ujú. de cosas. Entonces, yo me vi en un futuro como trabajando en comerciales o haciendo cosas Ujú. como esas para la televisión o ya sea algún medio de entretenimiento, pero pues fue muy enfocado a eso. O sea, animaciones de motion graphics, que era lo que más le tiraba a la onda yo en ese entonces. Y la carrera, ¿cuántos años fue? 4 años. 4 años, ok. ¿Vale la pena? Mira, para eso tengo una muy buena historia. Muy, muy, A muy, muy buena ver. historia. Mira, eh, cuando yo entro a esta carrera, porque te digo, al menos la ciudad en la que estoy es la parte del sur de Veracruz. Entonces no hay un sector como tal creativo. O sea, era como muy, muy escaso lo que puedas encontrar. Entonces, al ser una de las primeras carreras creativas donde podías desarrollar pues un concepto de creatividad como un trabajo, pues no sé, era como muy cerrado al menos las personas cómo podían enfocarlo hacia un ambiente laboral. Entonces cuando yo entro a esta universidad fui la primera generación que hubo. Entonces Ok. fui un experimento tal cual para esa universidad, cómo podía desarrollar alumnos acerca de esa carrera. Entonces, Ujú. literal, viví una escasez de todo, profesores, materiales, un montón de cosas. La verdad, no fue algo que yo esperaba. Realmente lo que a mí me sirvió mucho es que yo ya sabía un montón de cosas. Había Ok. veces que me tocaba incluso estudiar a los profesores porque realmente no saben ni qué onda. Ok. Pero hoy en día yo me acerco a esa universidad y está 100% preparada, o sea, tiene todos los equipos necesarios. Simplemente como que no fue el momento o realmente no esperaban que fuera una carrera tan demandante en cuanto a equipos y en cuanto a un montón de material que necesitaban. Entonces, por mi buena o mala suerte, pues no me tocó eso, pero si no estoy mal, soy de los pocos estudiantes que se ha acercado a la industria del entretenimiento y literal, o sea, yo voy a esa universidad y me tienen como si fuera un trofeo o una cosa así, pero así me tienen realmente. Qué cool. Eh, y si la fueras a comparar hoy día la universidad versus cursos online o tutoriales en YouTube o cursos en otras plataformas, si tú fueras a recrear tu conocimiento o a recrear quién tú eres, o de repente digamos que mañana te levantas y estás, qué sé yo, 6 años atrás empiezas de cero de nuevo, ¿fuese el mismo approach? ¿Fueras a la universidad de nuevo o lo harías diferente? Mira, yo realmente la manera en la que yo opino es que cuando estamos en un ambiente ahorita en el que todo lo encuentras en internet, yo soy muy partidario de que si no quisieras estudiar algo de manera, digamos que decirlo, formal, todo lo puedes aprender por mediante YouTube, tutoriales, cursos, como sea. Yo, si digamos, si ya sé lo que me voy a preparar, por así decirlo, creo que yo me hubiese ahorrado ese tiempo y hubiese dedicado a aprender otras cosas. Porque realmente, ¿Cómo qué? bueno, como tal, creo que me hubiese enfocado a aprender más acerca de motion, que era lo que a mí me gustaba mucho. En la escuela, cuando me tocó esa materia, fue de las últimas que me tocó aprender. Y realmente tampoco fue algo de lo que yo esperaba. Algo que como que soy muy consciente es que la escuela te da como la base, ¿no? Te va a enseñar simplemente la base. Y el Ujú. estudiante pues es el que escoge realmente cómo puede especializarse o qué puntos puede mejorar. Entonces, tengo la base como tal de un animador, pero realmente lo que yo tomé fue me voy a especializar en motion graphics y aquí lo voy a tomar. Entonces, si yo me hubiese hecho esa misma pregunta o ya sabía el resultado, me hubiese enfocado desde el día uno en motion graphics y hubiese estudiado otras cosas. Y ese tiempo lo hubiese recuperado. Quizás podría estar en otras, no sé, en otra industria o me pude haber ido bien o me pude haber ido mal, no lo sé. Pero realmente yo creo que
en el tiempo que estamos, todo lo encontramos en internet y digamos que nadie a mí me saca de ese punto y podemos discutirlo las horas que sean, pero no es tan necesario cuando es un tema creativo. Yo creo que sí, yo creo que gran parte de el éxito muchas veces de las personas es el hambre y las ganas que tú tengas de hacer algo. Así es. Obviamente hay factores que juegan a favor y en contra, hay posiciones en las que tú estás, lugares en el planeta Tierra más privilegiados que otros, eso existe. Eh, idiomas, color de piel, ¿sabes? Todos esos elementos influyen en, ¿verdad? En el posible éxito que alguien pueda tener, pero no quita que esa hambre, esas ganas de echar adelante, de aprender más, ese siempre estar sediento por más, ya sea información, conocimiento, lo que sea, es muy esencial. La universidad, sí es cierto que muchas son excelentes, muchas dan mucho más de lo que, Claro. ¿verdad? De lo que uno pudiera pensar, pero creo que sí, creo que es ese primer layer en donde te dan las bases, el conocimiento, el mira, coge esto y aprovecha esto para impulsar y crecer, pero creo que está de uno, o sea, lo que te va a separar a ti del montón, del mercado, de todas esas personas que hacen lo mismo que tú, es tu capacidad por aprender más, conocer más y crecer más. Si esa hambre no existe, es muy fácil quedarse bastante normal. Sí, claro, o sea, incluso cuando tuve mi acercamiento a la industria, o sea, hasta el día de hoy nunca he ocupado ningún documento escolar que me digan para, o sea, tienes que comprobarme de lo que sabes o lo que estudiaste. No me han pedido nada de eso. O sea, es un tema en el que todo se enfoca 100% en un portafolio. Ujú. Entonces, como tal, esa es la experiencia que yo tengo. Quizás otras personas en otro medio o en otros países sí es necesario, pero al menos aquí en el acercamiento que yo tuve en México nunca me lo solicitaron. Eso es una buena pregunta. A la hora de contratar tus servicios o a la hora de un posible prospecto, ¿verdad? Porque no es cliente hasta que te pagas. A la hora de un posible prospecto, querer trabajar contigo. En tu experiencia con compañías grandes y compañías pequeñas, que de las grandes vamos a hablar, pero ahorita, ¿cuál ha sido tu experiencia a la hora de ellos entender tu trabajo o de ellos buscarte? ¿Ha sido portafolio? ¿El título ha influenciado en algo? ¿Recomendaciones? ¿Networking? ¿Cómo ha sido esa movida a la hora de conseguir, ¿verdad?, clientes en un ámbito profesional? Mira, en mi caso ha sido más por recomendaciones. No he sido tanto de que... O sea, sí he tenido proyectos en el que se acercan, pero no son tantas. Realmente son más acerca de que me conocen de tal proyecto o de tal trabajo que hicimos juntos y es como de que de ahí se va haciendo como una especie de telaraña, vamos a decirlo, de muchos Ujú. contactos y muchas personas que he conocido alrededor de estos años. Entonces, sí, o sea, sí he aceptado proyectos en línea, o sea, por, no sé, mediante Twitter, que es una de las redes que de las personas que más se me han acercado por allí, pero son trabajos muy pequeños, por así decirlo. Entonces, cuando son proyectos un poco más grandes, todos en base por correo electrónico y son como cosas más formales, contratos y eso, pero mi experiencia tomando esos clientes o el acercamiento que tengo con ellos es en base más a relaciones que yo he dejado y recomendaciones que he tenido en el largo del trayecto. A mí me pasa igual. Te lo pregunto porque creo que es algo, no sé si es algo global, no sé si es algo LATAM slash los latinos, Puerto Rico, México, tú sabes, el flow. No sé si en Estados Unidos pasa igual, si, no sé, en Rusia pasa igual, no lo sé. Pero a mí me pasa igual. Y te lo pregunto porque yo tengo una contestación para esto y la voy a decir Ok, después que tú me des la tuya. ok, ok. Pero tomando en consideración que muchas veces lo que llaman el word to mouth, que es el boca a boca, el yo te recomiendo a ti porque te conozco, Ujú. vale más que tu propio portafolio, tu propio trabajo, porque es lo que te trae el próximo cliente. ¿Qué medidas tú entiendes que uno debería tomar o qué medidas tú tomas, porque no sé si las tomas, para reforzar ese vínculo con el cliente? Porque, paréntesis, si tú me dices a mí
que mi próximo trabajo viene de que el cliente que yo tengo hoy esté enamoradísimo de mí, hay un montón de cosas que pasan a segundo plano, incluyendo la calidad del diseño. Claro. Ojo, podemos debatir de esto de si el cliente está bien, si está mal, si hago los cambios, si hago el logo más grande, eso podemos hablar de todo eso. Pero si la perspectiva es, mis próximos 2, 3 trabajos dependen de cuán enamorado este cliente se vaya de mi trabajo, yo tengo que meterle diferente al approach, tengo que darle cariñito diferente al cliente. ¿Cómo tú ves eso? Mira, yo siempre al menos que un cliente se acerca o futuros clientes se vayan a acercar, trato siempre de tener un portafolio lo más actualizado posible, donde pueda demostrar yo las habilidades que tenga. Ahora, por ejemplo, en mi caso, tengo clientes que se acercan, no sé, acerca de diseño o acerca de contenidos de redes sociales, pero también hay clientes que se acercan, en mi caso de animación, entonces son como dos polos muy distintos. Entonces Ujú. yo al menos tengo que estar listo de cualquier persona que se acerque a preguntar o algo. Entonces yo tengo, es como que, ok, te busco por tu servicio de animación. Ah, ok, mira, aquí tengo mi demo reel, donde están todas las plataformas en las que he trabajado. O si en dado caso es un servicio de diseño, pues yo trato de estar muy actualizado en eso. Ahora, también creo que un punto muy importante es cómo te comunicas y cómo llevas una especie de plan o estrategia con tu cliente. La experiencia que uno otorga para un cliente es lo mejor. Ujú. Y claro, yo creo que hasta incluso es una de las cosas que más valen. Yo al menos cuando tengo reuniones con mis clientes trato de que sean por una videollamada, porque así al menos los conozco, me ven que soy una persona, un humano también como ellos. Y, Me ven que y- soy bueno. claro, ¿no? Y porque hay veces que en el transcurso del proyecto cosas pueden fallar y pueden haber Ujú. errores humanos o errores técnicos. Entonces trato siempre de que, oye, o sea, me está sucediendo hoy en día a mí, capaz y mañana te puede suceder a ti. Entonces Claro. trato yo de que sea lo más humano posible, que nos podamos conocer bien, hasta no el punto de ser amigos, ¿verdad? Pero sí con el punto de que sea un respeto y que pueda entender cualquier situación. Y claro, de esa experiencia y de la comunicación que uno tiene con su cliente, pues obviamente se lleva un buen, como una muy buena experiencia con todo el servicio que le estás dando. Ujú. Entonces, creo que es una parte muy importante en el que dice, ok, sí puedo regresar con él. ¿Por qué? Porque quizás no puedo hablar simplemente de trabajo, quizás puedo ver cosas otros temas que me interesan hablar con él o etcétera, ¿no? Pero la experiencia que le otorgaste y el proceso que llevaste de cómo entregar el proyecto, mostrar el proyecto, es algo que el cliente es súper válido y siempre vuelve con eso. Yo opino muy similar, si no muy parecido. Yo creo que es muy importante hablar con el cliente, o sea, verlo, si tienes la oportunidad de verlo de frente mejor, si no obviamente una videollamada y videollamada con cámara, ¿sabes? Esa Claro. vaina de tenerle el iconito, eso no va para ningún lado. Y creo que es algo que cuando tú eres un poco más novato o eres un diseñador que está empezando, es de las cositas que más miedo te da porque de repente te ponen una perspectiva de el cliente está aquí, yo estoy aquí, ¿será que te da mucho de ese imposter syndrome de será que puedo, será que no puedo, será que lo que le estoy cobrando es lo que es? Claro. Y hay muchos miedos, pero desarrollas con el tiempo el soft skill de entender las personas, de entender el lenguaje, de ver cómo reaccionan, de los body skills, los body movements. Hay un montón, yo, ¿verdad? No es por sonar arrogante, pero a mí me encanta de repente conocer a las personas porque puedo leerlas, puedo leer mucho más de lo que ellos quieren decir o expresar, y eso es muy importante, porque no es lo mismo que una persona de la boca para afuera te diga, sí, vamos a hacer este proyecto, cuando tú sabes que te está diciendo, sí, vamos a hacer este proyecto, pero tú sabes, low-key, que esa persona tiene 200 dudas. Yo aprovecho ese momento para decir, mira, súper, vamos a empezar, pero no te noto confiado, no te noto, o sea, Sí. digo las cosas de frente, y obviamente esos son skills, ahora se me olvida cómo decir la palabra en español, pero son herramientas que de repente uno desarrolla con el tiempo y desarrolla estando con la persona de frente. Y sí, da un poquito de miedo, puede ser aggressive, puede ser muchas cosas, pero es de esas cosas que uno tiene que
romper, porque es como tú dices, no es como que vamos a hacer BFFs ahora de la manito por el jardín, pero si tenemos una comunicación buena, efectiva, de frente, y de repente yo con el tiempo puedo desarrollar esos skills de saber que lo que tú estás diciendo va con lo que tú estás pensando y con lo que estás sintiendo, pues eso es muy positivo porque son banderas rojas que puedes detectar desde el día uno. Desde el día uno pueden haber un montón de cosas que por boca suenen brutales, pero tú acá estás como que, él dijo eso, pero en verdad, yo como que no lo noto muy confiado, no creo que me vaya a pagar, me está diciendo que sí, pero me está diciendo que no. So, creo que sí, creo que es importante esa interacción con el cliente, ya sea de frente o sea por videollamada. A mí me gusta mucho cada vez que termino un proyecto entregárselo de frente, aunque son files muchas veces digitales y es tan fácil como abrir un Dropbox o abrir un Google Drive, darte el link, me avisas cuando los envíe y yo los borro. Saliste de eso, cogerte ese tiempito pequeño de quizás coger un pendrive que puede que te cueste un poquito, pero poner toda esa información en un pendrive, llevárselo, hablar con él, esa última comunicación es sumamente importante y creo que es de los elementos que más dejamos pasar por la mesa y no nos damos cuenta que en esa última comunicación, aunque el proyecto está cerrado, en esa última comunicación florecen muchos temas que pueden ser importantes. Florece el tema de repente, ya pagó, ya está todo, ya nos vemos. Bueno, pues entonces este es el momento perfecto para yo decir, mira, ¿qué te pareció la experiencia? Ya no nos ata nada, no nos ata el dinero, no nos ata nada, el producto yo te lo di. Puedes ser 100% sincero y ahí te dicen, mira, estuvo súper cool, pero en verdad cuando me hablaste de esto y esto y esto me pareció raro. Y eso es información para ti, eso como que, anda, espérate, esto... O de repente cuando terminaste, no, me pareció genial, me encanta tu proyecto, lo que hiciste estuvo brutal, estoy súper fascinado. Ese es el perfecto momento para entonces decir, ¿tú crees que haya alguien que tú conozcas que esté como en una posición como la que tú estás muy parecida, en donde necesita motion graphics, necesita un logo, necesita una identidad nueva, que quizás tú me puedas recomendar, me puedes dar la información? Y es como que, ah, mira, sí, pues yo conozco a Juanita, deja ver, te doy el número. Ah, chévere, habla con Juanita y pregúntale si está bien que yo le escriba un email o si está bien que yo le llame. So, de repente, esa última conversación es muy importante y creo que muchas veces la pasamos por debajo de la mesa con tal de, ah, ya cobré, olvídate de eso, dale el trabajo, nos fuimos. Sí, y sí, tienes mucha razón lo que dices. Yo creo que al fin y al cabo, creo que la experiencia que buscamos, que ambos, o sea, tanto el cliente como nosotros buscamos una muy buena experiencia. Porque hay clientes que son también muy malos en cuanto a el trato hacia la persona. Ujú. Por eso es lo que yo estoy muy a favor, como de que, ok, vamos a reunirnos, si es posible reunirnos hasta en persona, mejor. Si no es posible, pues nos reunimos por llamada, pero o sea, es ese tacto humano que yo trato de Ujú. que se mantenga. Porque, o sea, he tenido yo igual así experiencias malas con clientes y trato de que mejore ese tipo de cosas. Si yo ya veo que no conectamos de esa manera, ¿sabes qué? Muy bueno tu proyecto, está muy interesante, pero creo que no lo puedo hacer. Te puedo recomendar otro diseñador que lo puede hacer o otro animador que pueda realizar ese proyecto. Y se acabó. Que se encargue otro. Efectivamente. Eh, dijiste que has tenido malas experiencias con clientes y no vamos a simplemente pasar la página. Esto aquí, chismecito, chismecito. Va. Cuéntanos, qué experiencia negativa has tenido que de repente puedas compartir con nosotros y de la que hayas aprendido? Porque muchas veces experiencias como esa, lo digo desde una posición en donde también me han pasado, son experiencias que mientras estás cogiendo fuete, estás aprendiendo. O sea, Claro. la experiencia no termina para tú decir, "Uf, esto no se puede repetir." Sí, mira, las experiencias malas que he tenido fueron en cuanto estaba aprendiendo, donde estaba A ver. empezando a despegar, a hacer mis cosas. La primera mala experiencia que tuve fue que había llegado una marca buena a mi entorno como freelance. Esta marca se llama TEDx, que es una marca de charlas internacionales.
Entonces, honestamente yo no sabía ni qué era eso, porque no estaba involucrado en todo eso. Yo creo que iba como iba a la universidad, estaba entrando apenas a la universidad. No estaba entrado a lo que era. Pero me presentan el proyecto, me pareció interesante y quise acceder. Realmente sin desconocimiento, o sea, el desconocimiento total. Pero la persona que es encargada de ese proyecto llega a un punto en que era como muy exigente y claro, yo creo que también es consciente de que soy menor de edad y también pues la experiencia que tengo no es tan buena. Entonces, claramente una persona que es mucho mayor que yo comprende que esa es la manera de abaratarse el proyecto, de conseguirlo gratis, conseguirlo más barato, porque hay que ser conscientes de que eso fue el motivo por el cual me contactó. No fue quizás tanto por el rollo de que yo tenía un buen portafolio, porque ni siquiera tenía un buen portafolio. Entonces, este proyecto se desarrolla, era un evento en vivo, era la primera vez en el que yo estaba en un evento en vivo. Y pues había varios artistas como empresarios en ese evento. Entonces yo estaba como la persona que está atrás de las pantallas, el que está atrás en todo eso era el que me encargaba yo. Entonces en estas presentaciones me tocó hacer unas animaciones de que cada speaker que pasaba pues tenía una presentación, un video donde todo bonito, ¿no? Todo interesante, ¿no? Entonces, hubo un video que salió mal. O sea, digamos que salió la foto del sujeto, pero tenía el nombre de otra persona. Entonces, cuando pasa ese error, y ojo, también algo que estoy emitiendo mucho en el día del evento, yo ya tenía listo las carpetas y listo todos los archivos para presentarlos el día del evento. Pero este sujeto me pide que haga un cambio horas antes del evento. O sea, digamos que el evento empezaba a las 7 de la mañana y me manda un mensaje como a las 11, 12 de la noche. Entonces no tenía un equipo súper rápido y veloz para hacer los cambios súper antes. Entonces lo que me pasé toda la noche corrigiendo todos para que pudieran estar. Y eran como 20 y tantos speakers. Entonces, obviamente, ese es el error que me pasó, el error humano de no revisar bien los archivos. Y se cuela el video. Entonces, pues era en vivo. La persona pensaba que no existía la postproducción, como que en su cabeza no pasó eso, que se podía corregir. Sí. Pero se acerca con una furia, con un enojo. Donde yo estaba atrás de todas las personas, o sea, yo estaba hasta atrás, todos podían verme, todos podían acercarse conmigo. Entonces esta persona se acerca y me empieza a gritar. Y me empezó a gritar así y yo estaba como de, lo siento, oye, discúlpame, no quise hacer esto, ¿no? Wow, ¿qué edad tú tenías? Yo tenía como 17, 18 años. Entonces, imagínate, o sea, yo me sentí súper chiquito al lado de él. Y pues yo me acuerdo que mi solución, que yo tenía un backup de los primeros proyectos que había hecho antes de su corrección. Entonces, lo que hice fue que, o sea, ni el speaker se molestó ni nada. Simplemente fue como que no pasa nada, yo continúo y no pasa nada. Pero lo que hice fue que cuando terminó su charla, yo volví a poner el video de presentación, pero ya correcto. Entonces las personas aplaudieron y así como de que, pues no pasó nada, ¿no? Pero sí, todos vieron realmente cómo fue el trato y yo me llevé una muy mala experiencia. Entonces, y tuve 2 malas experiencias con esta persona porque hubo otra, pero en la otra ocasión yo ya estaba más grande, ya había pasado un montón de cosas. Pero, o sea, te lo voy a platicar para que veas la diferencia de mentalidad y madurez que yo tenía en ese entonces. En este evento, hasta eso, yo no cobré nada de nada. ¿Por qué? Porque yo decía, ok, para mí esto va a ser como una muy buena experiencia. Quizás esto en un portafolio se ve muy bien y así lo voy a dejar. Yo estaba en plan de que quiero aprender cosas nuevas. Así lo dejé. Entonces empiezan a haber más ediciones de este evento en el cual me hacen la invitación. Por obvias razones yo dije que no. Entonces creo que tiene como 2 años eso.
se me vuelve a acercar. Yo ya había trabajado en la televisión, yo ya había hecho un montón de cosas y él sabía, o sea, como que hacia dónde iba, lo que quería. Entonces, yo me acerco un día, llevo mi libertad de notas y claro, platícame lo que quieres. Empecé a anotar las cosas, ok, el proyecto te va a salir en tanto, para empezar. O sea, este es el presupuesto que tengo para tu proyecto. Y lo primero fue, no, es que es muy costoso y que no sé qué. Sí, pues es que eso es lo que necesitas. Si realmente no consideras mi trabajo o realmente es algo que no estás tomando en cuenta, te puedo reducir las cosas que tú me estás pidiendo para que tengas el costo fijo que tú quieres. Entonces empecé a reducir, solo te queda esto en el presupuesto que tú tienes. Y no le quedó de otra, dijo, ok, pues bueno, lo acepto, ¿no? Empecé a trabajar, empecé a hacer las promocionales que era para ese evento y él es una de las personas que me pedía como que quería algo diferente cada vez. Entonces llegaba un punto en que quería innovar tanto, que se me hizo un poco absurdo la manera de innovar, pero no quería ni siquiera presentador el día de su evento. O sea, no iba a haber nadie presentando a las personas. Y todo se basaba en un streaming que él veía. Él no sabía que el streaming estaba en postproducción y que cortaban los intros y cortaban. Él pensaba que eso era en vivo. Y hacerle entender a una persona, o sea, que está muy cerrada a lo que él quiere. Y decía, oye, pero es que eso no es, o sea, no es formalmente correcto. Oye, ¿cómo no vas a presentar a tus invitados? O sea, claro, es antiprofesional eso. Entonces, entre vueltas y vueltas y vueltas que nos dimos entre todo eso, yo hasta sentí un poco feo porque no suelo ser así, pero tuve que dejarle tirado el proyecto. Anda, pal. Le dije, faltaban como una semana, 2 semanas, y él estaba insiste con, o sea, yo ya había hecho mi trabajo que le había mencionado, pero él estaba insistente. Le dije, mira, no estamos llegando a nada, yo estoy perdiendo el tiempo, y el día del evento al que van a empezar a regañar y al que van a empezar a decir va a ser mi culpa. Entonces no estamos priorizando los tiempos, estamos priorizando tus gustos. Entonces no va por ahí. Entonces, lamento mucho, tenemos diferencias creativas y no puedo continuar con tu proyecto. Se acabó, me desaparecí, empecé a recibir llamadas, mensajes de que por favor, vuelve, no sé. ¡Vuelve! Sí, casi. Sin ti la vida. Eso es de las cosas que realmente nunca hago, de verdad, nunca hago, pero es de la única ocasión que he hecho realmente, porque yo soy una persona muy profesional en lo que hago, me encanta mi trabajo, amo lo que hago, y por lo mismo respeto muchísimo lo que yo hago, porque no tenía ningún respeto hacia lo que yo estaba haciendo, pensaba que era como mover cositas y un template de TikTok y esto así queda. Entonces, nunca más volví a trabajar con él, nunca más me volví a acercar a esa persona. Tiene diferentes proyectos y él sigue en el medio, pero realmente las cosas de los proyectos que él tiene, yo nada más veo a la gente como la tiene súper explotada, porque es de las cosas que quizás así funciona en su entorno más que nada, pero yo al menos de las cosas que he vivido, de las cosas que he tenido experiencia, jamás en mi vida me voy a meter con clientes como de esa forma. De esa historia hay varias cositas que me gustaría rescatar. Claro. La primera es esta noción de esa primera experiencia que tuviste. Tú tenías 17, esta persona, asumo que es un adulto. Sí, ¿correcto? Quizás sabe tener como sus 40 años, quizás, Por o eso, un poquito o sea, más grande, sí. Yo entiendo que de repente sea un foro importante, yo entiendo que de repente sea un error que quizás pudo haberse evitado. Todo eso yo lo entiendo, pero dentro de todo está la autorreflexión y accountability, ¿sabes? De repente, la persona que te empleó a ti con 17 años fue él. Claro. O sea, de repente aquí el adulto es él. Así Y de es. repente ponerse en una posición en donde te está gritando a ti un chamaquito por, ¿sabes? Creo que fuera sin gusto, fuera de tono, es una falta de respeto. Incluso a gritarte en público. privado no es, no, en público lo hizo, Sí. pero incluso en privado no es profesional. Hay maneras de, ¿verdad?
de trabajar la situación. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo es esta noción de, como es una marca grande, yo me acerco a ciertas personas y puedo conseguir trabajo de gratis. Es un tema que me gustaría dialogar contigo, a ver cuál es tu opinión, porque no podemos taparnos los ojos, tapar el sol con un dedo. Esto es un negocio y esa es Así la es. realidad. Y en un negocio, el mejor negocio es donde tú sales ganando y yo también. Eso sería ideal, sería como que brutal. Yo me llevo mucho sin perder nada y tú te llevas mucho sin perder nada. Ese es el mejor negocio. Pero la realidad es que muchas veces no es así. Muchas veces es yo defiendo mi punto de vista y mis intereses y tú defiendes los tuyos. Y si en esa lo que significa es yo buscar situaciones en donde yo estoy por encima en leverage para obtener lo que yo quiero, muchas veces de gratis, lo voy a hacer. Ejemplo, todos sabemos la situación en América del Sur, en países como Venezuela, Colombia, etcétera. Yo pudiera, o sea, yo estadounidense, yo gringo, pudiera decir, yo me voy a conseguir una persona de este país que sé que está en una situación precaria para no pagarle lo que se merece, sino pagarle un monto bien pequeño y aún así sé que lo va a hacer. Éticamente no es moral, pero en el mundo del negocio, it is what it is. Y muy similar ocurre con lo que tú me estás diciendo. Son marcas grandes, marcas que tienen un poder adquisitivo brutal, pero como son marcas tan grandes, irónicamente, aunque tienen ese poder adquisitivo, también tienen el poder de decirte, pero es que mira, este exposure, la gente te va a conocer, te va a Claro. llegar más trabajo. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es tu perspectiva con que cosas como esta ocurran y cuando vienen a donde ti, qué tú haces? Mira, yo, por ejemplo, entiendo igual, como tú dices, esto es un negocio, esto es una industria y obviamente los intereses adquisitivos son muy importantes, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, sí, o sea, y he visto muchos países donde su moneda tiene mucho más valor en otros lados. Pues regularmente siempre buscan lugares de Latinoamérica donde puedan tener un poco más de trabajo. Sí, como tú dices, puede sonar abusivo y puede sonar un poco malo, pero digamos que siempre lo que hacen es como, tú dime cuánto cobras por tu proyecto, tú mátate solo, ¿sí? O sea, ¿cuánto vale tu trabajo en tu país? Entonces, pues, quizás en su país eso es mucho, quizás eso en su país es lo que realmente ofrecen. Ujú. Entonces, pues para ellos es mano barata realmente. Entonces lo que hacen es, pues tú me dijiste, yo no tengo ningún valor sobre lo que tú pides, toma y listo, trabaja feliz. Pero obviamente sabemos que un buen proyecto que no lo piden en su país, porque saben realmente el costo que tienen. eh, y al menos lo que a mí me pasó fue que hubo, o sea, como el abuso más que nada de querer, te voy a colocar en un punto en el que todos van a querer colaborar contigo, te voy a dar contactos y eso. Y digamos que en algunas ocasiones puede funcionar. Ujú. Es una jugada de suerte que quizás puede funcionar, quizás no. Ujú. En mi caso, nunca utilicé esa carta de que, ay, mira, yo trabajé en este evento y en este evento es internacional y está en sus Ajá. canales. Nunca lo usé porque yo creo que ante cualquier marca conocida o algo está tu trabajo. Sí, tu trabajo habla por ti solo. No es necesario andar diciendo que trabajaste con no sé quién, trabajaste con no sé cuánto para que realmente sea creíble lo que tú consideras que es bueno. Entonces, por eso no suelo yo como de que, o sea, me podrán decir de que trabajaron con las mejores marcas y lo que sea, pero si realmente sabemos que el diseñador no es tan bueno, por así decirlo, o al menos no es lo que él te vende en lo que él menciona, pues entonces es como un poco raro, ¿no? Ujú. Entonces, mi punto de vista en todo esto es que eh, no es algo que podamos controlar, no es algo que nosotros tengamos la opción de cambiar las cosas. Esto es una industria y esto sí funciona. Es por eso que debemos ser conscientes de cuánto realmente vale nuestro trabajo, cuánto vale lo que hacemos. Y no solo basarte en
cuánto cobra tu amigo y cuánto cobra quizás otra persona, hay que ser conscientes de realmente qué es lo que cuesta nuestro trabajo. Porque, o Ujú. sea, a mí se me han acercado un montón de, es que no sé cobrar y es que tal persona cobra $10 por un logo y es como, a ver, o sea, no. Yo, lo que yo pago en mi situación personal, renta, electricidad, servicios, es muy diferente a lo que tú pagas. No te puedo Claro. decir que lo que yo cobro es porque yo tenga un mejor nivel que el tuyo. Tenemos diferentes necesidades. Y todo parte realmente desde tu comodidad y realmente lo que tienes a tu alrededor. Entonces, por eso nunca suelo ser digamos que estar a favor de las personas que tienen una lista de precios. Y es como de que, amigo, no funciona así. Ujú. Sí, o sea, tenemos muchos intereses alrededor, que quizás es una persona joven, que quizás es una persona que no tiene experiencia, pero hay que, o sea, educarlos realmente cómo funciona toda esta industria, porque puede llegar una marca muy grande o quizás una persona que tenga contactos muy grandes y pueda abusar pues de ese espacio, ¿no? Entonces, eso. Yo creo que es una decisión muy personal, Claro. porque, por ejemplo, mientras tú me estabas contando la historia, yo me decía a mí mismo, con 17 años, ay bendito, le hago el trabajo gratis a Netflix, a HBO, yo Claro. me encargo de montar un portfolio brutal y trabajo gratis hasta los 20. Obviamente viene desde un lugar de privilegio, viene desde un lugar de 17 a 20 yo estaba estudiando, por ejemplo, quizás no tenía que pagar casa, agua, luz, renta, pues podía hacer eso, pero hay personas que de repente no están en esa posición. S- Pero también entiendo el otro lado de la moneda, también entiendo el lado de la moneda. Tú puedes decir, lo trabajo de gratis, lo tengo en mi portfolio, de repente en mi portfolio de Behance o mi portfolio de mi propia página web dice que trabajé con Disney, con HBO, que trabajé con Kanye West, es como que es clout, a la final es como que anda, vale, este pana, mira lo que ha hecho. So, eso vale, de repente no cash en el momento, pero quizás para ti eso vale. Pero también no nos podemos dejar llevar, o sea, no podemos ignorar que al igual que tú y yo hablamos y yo te digo, Abraham, mira con quién trabajé, papi, con Taylor Swift. Tengo las Swifties locas. Y es como que, wow, trabajó con Taylor Swift. Taylor Swift también habla con sus amigas y de repente estas grandes empresas se hablan entre sí y puede que la próxima que tú le trabajes sea como que ellos ya saben que tú trabajaste con esta persona y sabes que lo hizo de gratis. So, el conocimiento goes both ways, como quien dice. Eh, no sé qué es lo correcto. Me inclino a pensar que es una decisión personal. Me Claro. gustaría siempre estar en una posición, o que los diseñadores o las personas que nos vean estén en una posición de abundancia, en una posición en donde llega un trabajo por la puerta, yo no tengo la presión de decir sí o no, porque más van a llegar. So, si de repente estás en una posición como esa, tienes la flexibilidad de decir, sí, voy a coger este trabajo como un passion project o como un proyecto pro bono o como un proyecto para mi Ujú. portfolio y de repente no lo voy a cobrar tanto, pero porque HBO o porque es lo que sea y no es un trabajo que cuando llega por la puerta es como que lo necesito, porque si no, no pago renta, ¿sabes? Creo que como diseñadores o como personas creativas, antes de ponernos antes de tener la conversación de, ¿será que voy a trabajar de gratis versus trabajar pagando? Deberíamos tener la conversación de cómo hago para siempre tener clientes, cómo hago para siempre tener mi casita Claro. llena, cómo hago para que cuando lleguen esas oportunidades o la que sea, yo pueda echarme para atrás, pensar con la mente clara y decir, ¿esto me conviene o no me conviene? Porque puede ser el, el productor más grande, la persona más grande, el artista más grande, puede llegar Bad Bunny, no sé, por decir a alguien, Peso Pluma allá en México, I don't know, pues, y tú tener la paciencia y la disciplina de decir, ok, es el artista más grande del mundo, pero mira todas estas red flags. ¿Será que todas estas red flags de repente valen la pena? Sí, no, tomo la decisión, no la tomo, de repente no estar amarrado por tengo que pagar renta, tengo que pagarle a Ujú. mis empleados, el nene empieza las clases mañana, ¿sabes? Sí, sí, como tú dices, es una opción más personal, pero o sea, yo estoy como que nada más hay que estar como muy atentos y también conscientes de las decisiones que tomamos, nada más. O sea, quizás mi experiencia pueda funcionarle a alguien que tenga alguna situación similar,
quizás yo nada más en ese entonces por mi edad las cosas las manejaba muy distintas, pero Ujú. eso, vaya, eso a mí al menos en día de hoy pues me sirvió mucho, mucho el aprendizaje que obtuve de toda esa experiencia para no dejarme influenciar tanto como eso y empezar a ver un poco más hacia adentro, como dices, ¿no? O sea, un poco de las cosas que realmente tienen valor en lo que yo tengo. Experiencias como esta también te abren la mente y te abren las puertas a otros temas como por ejemplo los contratos. Yo soy y no soy fan de los contratos. Me explico. Ok. Soy fan de los contratos porque cuando caen proyectos de envergadura, buenos proyectos, es esencial tenerlo. ¿Para qué? Para, como tú dices, como dice aquí en Puerto Rico, cover your ass. Que es mejor estar preparado que te cojan en bajita. Pero por otro lado, hay otros proyectos que pueden ser muy buenos, muy rápidos, muy sencillos, que a la que tú le enseñas un contrato, por más que sea de una página, hay que admitir que un gran porcentaje de las personas es como que y se van. So, no sé si es bueno, no sé si es malo, me inclinaría a pensar que si de repente es una persona que la que tú le enseñas un contrato se aleja, quizás es un red flag, quizás es como que, mira, si se espanta con algo tan sencillo, no estaba para ti, quizás te salvaste de esa. Pero sí es cierto que con todas las experiencias que tienes, con todos los proyectos que tienes, cada vez que tienes un proyecto nuevo, ese contrato tuyo va cambiando, va Así modificando. es. Es como que, uff, las revisiones, asegúrate las revisiones, no hacer cambios a última hora. Si de repente esto no funciona, ¿cómo vamos a part ways? El 50% que tú me diste adelante te devuelve el 25% o ese 50% es non-refundable, ¿sabes? Son un montón de cláusulas que poco a poco tú vas desarrollando. Sí, así Yo es. creo, yo creo que si yo fuera a recomendarle a un diseñador, una persona creativa novata que de repente está empezando, paga un contrato. Hay millones en la internet, hay millones de diseñadores. Es más, puede que diseñadores que sean muy panas tuyos o muy del nicho, muy de la industria, si le haces el acercamiento, puede hasta que te lo den. Quizás tengas que pagarle alguito porque hizo un trabajo, pero ahora tienes el contrato de alguien que tú sabes que trabaja en esto y eso vale. Eso para empezar, pero realmente tu experiencia, tu manera de trabajar, la manera de tú hablar con los clientes, la manera de relacionarte, es lo que va a hacer que poco a poco ese contrato vaya creciendo, creciendo, creciendo. O quizás no creciendo, pero este bullet y este bullet. Y si pasa esta situación, porque es que la situación, todos los clientes son diferentes, todos los clientes tienen momentos particulares que te hacen reflexionar, y si de repente me pide esto el día antes, bueno, una cláusula. El proyecto se termina a esta fecha, las horas laborales son esta fecha, llamadas cogidas después de no serán atendidas, ¿sabes? Todas esas cositas, por más petty que suenen o por más como, pero es que obvio, no es obvio. Confía. Nada de obvio. Todo por apuntado, todo por contrato, todo por papel o por digital, pero porque esté ahí. Y una de las cosas que escuché en estos días que me pareció bien interesante es no solo que esté apuntado, que ambas partes estén bien claras de lo que dicen. No es lo mismo tú decir, este es el contrato, fírmalo, y en el contrato hay un montón de cosas escondidas y a la que lo firmó es como que, yes, lo firmó y a la que salga esto yo tengo para defenderme el contrato. Eso lo que va a hacer es joder la relación. Un buen contrato o una buena relación de creativo a cliente, ¿verdad? Es una en donde si hay elementos importantes que yo quiero que tú sepas, yo te los quiero decir upfront, o sea, en tu cara, como que si me llama a las 10 de la noche, no te voy a coger el teléfono, ¿sabes? Y esto es solo un ejemplo, pero hay elementos que de repente si son demasiado importantes, eh, uno clásico, los deliverables, los entregables, Ujú. no se entregan hasta que el depósito o el final entra a mi cuenta. Si no entra a mi cuenta, eso va a estar ahí bloqueado. Hay plataformas que tú le puedes poner lock, o si no, lo dejas en tu computadora. Pudimos haber terminado super fine and dandy. Excelente, brutal, entregaste todo, todos los files están ahí, están listos para ser tuyos. ¿Cuándo son tuyos? Cuando entre el último pago. Si no entra, se quedan aquí. So, todas esas cositas que son como nuances, que son como puntitos así que de repente uno pudiera sentirse incómodo hablarlo porque no son temas, todos los temas que tienen que ver con dinero son un poquito incómodos, pero todos esos temas que son
importantes hablarlo, creo que son importantes que sean bien claros, porque es lo que uno, solidifica la relación, dos, si levanta bandera, la levanta bandera temprano, y tres, evita problemas down the road de aquí a 2 o 3 semanas en donde es como que, uff, esto yo lo pude haber evitado si se lo hubiera dicho el primer día. Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo sí estoy muy a favor de los contratos. De hecho, yo siempre cuando un cliente se me asusta hablarle acerca de un contrato, trato de explicarle cómo funciona, ¿no? Y con el simple hecho de decir, sabes que esto es un seguro para mí y es un seguro que te protege a ti también. ¿En qué sentido? Digamos que si yo llego a fallar en algo o no llego a cumplir algo de lo que estamos acordando, tú puedes utilizar esto en mi contra. Así de simple. O viceversa, ¿sabes qué? Así como estamos teniendo un acuerdo y estamos llegando a un desacuerdo, esto igual funciona como un seguro para mí, simplemente para que estemos bien, o sea, hay que verlo como de esa manera, ¿no? Hay que Ujú. cubrirnos a los dos nada más y esto sí funciona. Por eso es la manera en la que yo trato de explicarlo a un cliente, porque sí me ha pasado que se espantan de que, mira, aquí está este documento. ¿Y por qué el documento? O sea, no, o sea, esto funciona así, así, y con eso vamos a estar bien y vamos a trabajar súper bien. ¿Sí? La Listo. vamos a pasar súper bien, tú Exacto. tranquilo, relájate, Sí, déjate llevar. sí, exacto, porque es que, vaya, o sea, estamos en una cultura en la que quizás no es tan normal o común que te muestren un documento donde puedes Ujú. como actuar legalmente. Lo que hacen es que se asustan porque tienen un desconocimiento de eso. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente enseñarles que no es algo malo, sino es algo que simplemente es un beneficio que puede tener tanto el cliente como nosotros. Simple. Me mencionaste ahorita que no pasa mucho, pero has tenido la experiencia en donde de repente tienes que dejarte ir, ¿sabes? Este cliente no es para mí, me está haciendo perder el tiempo, no estamos llegando a nada. Eh, Obviamente nos contaste esa experiencia, pero en tu experiencia, ¿cómo tú trabajas con este tipo de clientes? De repente una cláusula que tienes en el contrato en donde, mira, si pasa esto y esto y esto, eso es clave para separarnos. Si la relación empieza bien, como todas, peaches and cream, todo es bonito, color de arcoíris, pero a mitad se va a la verga. ¿Cómo tú la manejas? Mira, lo que, o sea, nunca me ha pasado que un proyecto se queda a medias, porque Ujú, yo trato de percibir bien a la persona, tenemos una reunión donde podemos hablar, conocernos un poco y también qué es lo que él solicita en un proyecto, ¿sí? Porque creo que todo empieza también en cuanto tú envías un presupuesto, donde él tanto o se alegra de que es muy barato o se alegra de que, no sé, de que van a trabajar muy bien. Pero ya desde que hay problemas, desde que está pidiendo más y más y más cosas, pues ya te das cuenta que es una persona que quizás exige demasiado de lo que él requiere. Entonces ya para mí ahí es como, ok, no vamos a llegar a nada y no quiero tampoco tener conflictos. Y yo al menos cuando trato de tener o evito esa clase de relaciones, trato de ser lo más respetuoso posible de decir, ok, o sea, creo que los acuerdos son distintos o creo que no voy a poder desarrollar tu proyecto por tales motivos, ¿no? Por lo tanto, es mejor que puedas contactar a otro diseñador o otra persona que pueda elaborarte tu proyecto. Simple. Soy muy partidario de que las cosas se resuelven bien hablando. No hay que ujú. ser como tampoco groseros ni insultar a las personas porque hay personas que se desesperan. Y yo los entiendo. O sea, es un proceso que quizás del desconocimiento pues los puede llevar a una frustración o alterarse. Entonces trato mejor de calmarlos y simplemente cuando es un no, pues lo lamento. O sea, no se puede. Y listo. ¿Has tenido situaciones en donde de repente te llega un trabajo que quizás no quieres hacer o quizás estás demasiado lleno de trabajo y es como que subcontratas a otra persona para que lo haga, pero dentro de tu agencia o tu cara, o prefieres simplemente pasárselo a otra persona, a otro diseñador y que ellos breguen con eso? Es que depende, por ejemplo, como es, obviamente creo que lo que buscamos siempre es que el cliente regrese, ¿no? Entonces lo que Ujú. hago es que cuando yo estoy muy apretado y es un cliente que yo sé que vuelve cada, no sé, cierto tiempo y yo estoy muy apretado, subcontrato a alguien más.
Y lo que sí hago es como explicarle, oye, este proyecto es sobre un cliente. Porque sí, estoy como muy claro. O sea, tú dime cuánto cobras por tu servicio. Yo no te voy a dar ni menos ni más. Y no trato de que sea muy transparente todo. Porque no trato tampoco de abusar de eso de que, no sé, si son tantos dólares, pues yo voy a cobrarle todavía unos 30-40% extra porque está usando mi nombre. O sea, no, trato de que sea algo justo y también es muy transparente y que en otras ocasiones yo esté muy apretado, tenga ese diseñador cerca y Ujú. podamos seguir colaborando de esa manera. Porque pues, o sea, el sol sale para todos y simplemente hay que compartir cuando no se pueda. Ajá, ajá. Yo creo que sí. Y creo que... Y te pregunto, y esta pregunta la hago más selfish, la hago más como para mí, Sí. ¿verdad? Porque aquí estamos para aprender. A la hora de buscar ese tipo de diseñador, ¿cómo, cómo haces para buscarlo? Porque de repente, no sé en el mundo del motion graphic, pero en el mundo del diseño gráfico es muy de, este soy yo, esta es mi cara, esta es mi agencia, este yo no sé qué es design. Si de repente yo busco y digo, necesito a alguien que me haga un logo, y yo le digo, mira, es para mi agencia, tú vas a trabajar de freelancer y no puedes compartir el logo porque no te pertenece, no lo puedes subir a las redes sociales porque no te pertenece. Esto es literalmente freelance work, estás trabajando para otra persona. Puedo ver que de repente no sea muy atractivo, puedo ver que sea como que no, bueno, pues no. No sé, ¿cómo cómo haces ese acercamiento? Sí, yo lo que sí hago, igual trato de plantearles, o incluso hasta igual les proporciono un contrato igual a los mismos diseñadores por la contratación que les hago, donde también qué límites tienen también para compartir el proyecto, porque al fin y al cabo es un acuerdo, ¿sí? No es como que, sí, o sea, yo sé que el presumir lo que sea, o no sé, por mostrar el proyecto, yo trato así como que, ok, dependiendo del cliente también es la situación, porque a veces al cliente se le digo, tengo un equipo y en este equipo me ayudan ciertos diseñadores y yo estoy supervisando lo que hacen. Ujú. Entonces él está consciente que no soy yo y simplemente le menciono a la otra persona lo que está haciendo. Pero cuando es un cliente que, te digo, regresa mucho, pues sí trato de que pues es mi cara, es mi Claro. reputación que está ahí. Entonces trato de decir como que, oye, o sea, nada más chécate que no se puede publicar nada ni nada por el estilo. Lo puedes tener en tu portafolio, sí, pero no lo estés difundiendo en redes sociales o algo porque pues obviamente sería un desacuerdo en mi caso. Ujú. Y pues obviamente te estoy pagando por lo que tú me solicitaste y creo que pues por eso no, o sea, quedan de acuerdo con lo que yo les menciono y todos estamos bien con eso. Súper. Mencionaste al principio de la entrevista Ujú. y cuando hablamos, ¿verdad? Hace un tiempo atrás que has trabajado o colaborado con marcas grandes. ¿Con qué marca? Lo primero, ¿cuáles son las marcas grandes con las que has trabajado? He trabajado con Netflix, he trabajado con HBO, he trabajado con Discovery, Pepsi, ¿qué otra marca? Creo que Riot Games. eh, Creo que son las que me acuerdo ahorita, pero son un poco de eso. Y son grandes. Así que, ok, ahora que sabemos con qué marca has trabajado y o colaborado, ¿cómo han llegado esas oportunidades? Si yo soy un diseñador, un motion grapher o un diseñador gráfico, either novato o de repente con experiencia, ¿cómo yo pudiera emular lo que sea que te ocurrió a ti para ver si yo también pudiera alcanzar oportunidades como esa? Claro, o sea, te puedo platicar un poco de mi fórmula mágica, pero mira, lo que... Esto te voy a contar un poco de historia, porque no, Vale. no es algo que surgió de la nada. Mira, yo te voy a platicar desde el inicio, ¿bien? ¿De dónde Ujú. nace todo esto? Yo desde muy joven siempre me gustaba mucho crear cosas, grabar cosas y eso, ¿no? Entonces yo desde el teléfono de mis padres, antes había como estos editores de Walkman y todo esto.
A mí me gustaba como grabar mis películas y yo los editaba y eran de las cosas que yo disfrutaba hacer. Entonces como que ya tenía yo desde muy pequeño como que yo quiero dedicarme a esto. Entonces Vale. buscaba yo desde muy pequeño aprender todo esto. Entonces yo empecé a aprender a utilizar programas de Adobe a los que 10 años, 11 años quizás. Entonces como que fui picando piedra muchas veces y siempre estuve como atento de las oportunidades que tenía. Entonces esto me lleva, o sea, esto es como la introducción. Esto cuando yo empiezo a estudiar animación, pues empiezo a descubrir un mundo diferente porque yo estaba como muy cegado de que diseño y diseño gráfico y marco creativo y esto, ¿no? Entonces Sí. estaba muy metido en eso y yo quería realmente eso. Pero cuando empiezo a descubrir cómo es la industria, cómo funciona, qué hay alrededor de las ramas que hay, empiezo a ver que hay muchas oportunidades que quizás en el diseño como no las había notado. Y me sentía como que, ok, yo creo que puedo permanecer a esto. Entonces, eh, dentro de lo que yo estudiaba, siempre estuve activo como freelance. Siempre estuve trabajando, siempre estuve haciendo dos cosas a la vez. Nunca me mantuve quieto, siempre estuve tratando de buscar clientes en redes. Hacía headers de Twitter, hacía, no sé, portadas para, no sé, de YouTube. O sea, siempre estuve haciendo cosas. De alguna manera yo tener también un ingreso extra que me pudiera a mí apoyar en todo eso. Eh, Cuando estaba yo por egresar, yo ya tenía como bastante experiencia, más bien por la parte técnica también, porque pues ya te digo, estoy muy joven aprendiendo desde los 10 años, entonces como que ya sabía cómo funcionaban ciertos programas, sabía hacer un montón de cosas. Entonces, mientras yo estudiaba, a mí se me acercó una universidad y me dijo si yo quería ser profesor. Y yo así, Ok. yo estoy estudiando, o sea, ni siquiera he terminado de estudiar, o sea, pero no, no hay problema, sabemos lo que sabes, pero te ofrecemos la Ok. oportunidad si la quieres. Y yo de, bueno, pues lo voy a tomar. Entonces empecé a dar clases y Anda. claro, yo en ese entonces de lo que yo estaba aprendiendo, bueno, enseñando más bien, disfrutaba mucho también eso porque aprendía nuevas cosas que nunca me había dado el tiempo de sentarme literal a ver detalladamente. Entonces, imagínate, me veían mis alumnos y era como de que, ¿y el maestro? Y yo, no sé, o sea, no sé. Y pues teníamos una diferencia de edad muy, muy, muy pequeña de 1 año o 2 años. Entonces, Ok. era muy chistoso esa etapa. Entonces, yo nunca, o sea, en cuanto a mi entorno, nunca he sido, vaya, que tenga oportunidades muy, muy cercanas. Como que yo siempre he estado como constante buscando yo las oportunidades. Y tampoco en mi proceso de estudiante era como un poquito, pasaba por situaciones muy complicadas que realmente me impedían o me limitaban mucho en mi crecimiento. Entonces, cualquier oportunidad que me tocaban las puertas era como que quizás si de esto yo crezco de algo. Por eso tomaba las oportunidades del evento dámelo. Ujú, ujú. Profesor, vamos a intentarlo. Y cosas así como que yo aceptaba las cosas para ver qué me podían llevar. Entonces, ese fue mi primer trabajo que tuve. Meses después, porque era vaya, o sea, el salario que me daban era malísimo, malísimo, no te puedo decir otra cosa, estaba viendo hace rato que eran como $100 cada 15 días, eran $200 que recibía al mes. Anda, pa. Entonces imagínate, yo con eso para mí era de, amigo, estoy viviendo del diseño, amigo, estoy viviendo de esto. O sea, imagínate, para mí eso era como lo mejor. Sí. Pero, pero, cuando pues ven que me quedé allí, o sea, como que tenía mucho interés también, pues me empezaron a ofrecer, ¿no? Que no quieras manejar la parte de medios de aquí. Y yo de, bueno, o sea, si es un puesto fijo, vas a tener más oportunidades. Y yo de, Ujú. está bien. Mientras yo seguía trabajando o sea, como profesor o ya estaba en ese entonces como medios, seguía terminando mis estudios, seguía como freelance, seguía buscando yo la oportunidad de que dije en algún momento yo sé que esto va a funcionar. Estuve Ujú. como muy constante y lo primero que me toca pues no era realmente lo que yo quería, pero bueno, o sea, era lo que se me presentaba. En una de esas es donde ya empieza a acercarse un poco todo esto
de las marcas grandes, empiezo a tener colaboraciones como freelance con estas marcas, ¿no? El primero que se me acerca fue Riot y fue una colaboración que tuve con un chico que hace como customs de sneakers y un montón de cosas. Entonces él me conecta en ese entonces con Riot, que necesitaba un trabajo que era más que nada por un evento de esports que tenían, que Valorant era nuevo en ese entonces era algo que me involucré ahí y empecé como a hacer proyectitos muy chiquitos. También se me acercan artistas, porque por el mismo chico de los sneakers me empecé a conectar con un montón de cosas. Se me acercan artistas ya de música mexicana. Quizás yo te lo menciono y quizás no lo conoces, pero su nombre era Gera MX, es un artista rapero aquí en México. Honestamente yo no sabía ni quién era porque no consumía nada de eso. Cuando yo empiezo a subir cosas de que estaba trabajando con él, me mandaban mensajes, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo estás trabajando con él? Y yo, no sé amigo, yo solo me conectaron y no sé quién es. Entonces, sí, no, me pasaron un montón de cosas. Empecé a colaborar con ellos. O sea, ya empezaba yo a ver resultados, pero yo seguía buscando la oportunidad, seguía teniendo ingresos como alguien que manejaba las cámaras en una escuela. No era lo que yo quería realmente, pero dije yo, o sea, yo sí voy a persistir hasta que encuentre la oportunidad. Entonces me acuerdo, en ese entonces era pandemia. Me acuerdo muy muy bien un día que me mandaron a una primaria a grabar unas cosas que sean como no sé cómo se diga en tu país, pero es como los primeros grados que tienes en la escuela. Sí. Elemental. Ándale, exacto, elemental. O sea, yo estaba acercándome a grabar eventos escolares y me acuerdo muy bien cuando iba en el autobús con la cámara y todo, y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, yo no quiero nada de esto, no sé por qué estoy aquí. Entonces, cuando empiezo a grabar las cosas, me acuerdo que dejé el trípode, prendí la cámara, me alejé, saqué mi celular y empecé a scrollear cosas en Instagram. Cuando veo un estudio, es uno de los mejores estudios que hay aquí en mi país, que buscaban, o sea, siempre yo estaba pendiente, seguía sus trabajos desde hace mucho tiempo, pero empiezo a ver que buscaban un diseñador. Y yo dije, interesante, nunca habían buscado un diseñador, jamás. Yo estuve pendiente siempre de sus redes muchísimos años y nunca habían buscado un diseñador. Veo esa vacante, literal, fue como que acabó todo el evento, cerré las cosas, me fui a armar un demo reel. Nunca había hecho un demo reel, o sea, en lo que yo estaba estudiando, apenas iba a haber una materia que me enseñaban qué se llevaba en un demo reel. Y yo me puse a preparar, diseñé un montón de cosas. Dije, yo sé que cuando las personas se acerquen a mandar su portafolio, van a mandar un link de Behance o van a mandar un link de un PDF o algo. Yo sabía que tenía que hacer algo distinto, yo sabía lo que tenía que hacer. Entonces empecé a sacar mis dotes de animador, empecé a sacar mis dotes de diseñador y empiezo a preparar un demo reel que digan que o sea, que mi trabajo se viera increíble. Mando ese demo reel. Yo ahora sí, con la esperanza de que funcionara, al día siguiente me contestan, hemos revisado tu demo reel, nos parece muy interesante, vamos a pasar a la segunda fase. Y yo estaba de que, ok, no es nada seguro. ¿Y tú? Sí, literal, pero sáquenme de aquí, ¿no? Entonces, cuando empiezan a revisar, paso a la segunda fase de este estudio, ya empezaron las entrevistas. Como yo estaba muy enfocado, o mi ambiente era muy estudiantil o institucional, pues estaba acostumbrado a las cosas serias, a las cosas muy formales. Entonces, cuando vi al chico que me entrevista con un montón de funcos de fondo, y con una barba muy larga, yo dije, o sea, ¿qué onda, no? Es como un ambiente muy distinto, muy, muy distinto. Y era el director de arte. Me empezó a entrevistar, me empezó a hacer preguntas de qué sabe hacer, de que si en situaciones de fondos, porque en ese entonces también yo me especializaba en hacer fondos de escenarios de películas o cosas así. Si sabía hacerlos o cómo podía yo ofenderme en una producción. Entonces empecé a conversar con él. Todo bien, te vamos a hablar más adelante si quedas o no quedas, te vamos a avisar. Y listo, ¿no?
Entonces me acuerdo que me vuelven a hablar en esta primaria, bueno, en este, ¿cómo habéis dicho que decían en tu país? Elemental. Elemental, me vuelven a hablar de una elemental y vuelvo a ir con mi trípode, vuelvo a ir con la cámara y dije, y yo estaba en mi cabeza, ya pronto voy a dejar de hacer esto, yo sé que ya voy a dejar de hacer esto, estoy cerca, yo estoy seguro. Y me acuerdo, vuelvo a hacer lo mismo, prendo la cámara, me alejo, tomo mi celular y me llega el correo de bienvenido al estudio. Ya nos enfocamos de que tú eres el indicado, bla, 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 bla. No te imaginas la emoción que yo sentí de que ya por fin voy a dedicarme a algo 100% de lo que me he estado preparando. Uh-huh. Y de una manera de lo más alto profesionalmente. Claro. Cuando empiezo mi primer día me acuerdo que pues me hicieron una bienvenida y todo. Y estábamos viendo un comercial que están haciendo de Doritos. O sea, el Doritos, la marca de frituras. Uh-huh. Y el proceso que llevan de modelados 3D, postproducción, corrección de color. Yo estaba como, esto es un sueño para mí. Y realmente, pues, yo sabía que me había preparado por mucho tiempo para estar en eso. Entonces, el primer cliente que a mí me asignan, creo que fue Pepsi. Fue Pepsi, un comercial que hice de Pepsi. Entonces, me dicen, vas a hacer la tipografía para el comercial de Pepsi. Vas a hacer que vamos a exagerar las tipografías como si toman un trago, ya ves que hacen como la expresión del glu, 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 o sea que vamos a hacer ese efecto, quiero que hagas y experimentes como se te ocurran. Entonces yo sentía una emoción de que por fin, o sea, estoy haciendo cosas para Pepsi, estoy haciendo cosas para marcas muy grandes. Y quizás, me acuerdo que terminamos ese proyecto como en un mes, 2 meses creo que fue. Y luego, literal, cerró el proyecto, a la semana vi ese comercial en televisión y yo dije, o sea, en televisión para todo lo que es, no sé si fue para México nada más, a lo mejor creo que sí. Ajá. Pero lo veía y decía, yo hice esas letras que están ahí, yo las hice. Sí. Entonces me sentía... Mamá, mira, fui yo. Exacto. Y así y luego mis familiares se acercaban en mi habitación y veían el montón de cosas que estaba haciendo y era como de que, oye, eso no es lo que estabas haciendo la vez pasada. Y digo, sí, eso es, ahí está en televisión. Sí. Entonces, ahí fue donde empecé a conectarme ya con marcas muy grandes. Fue a través de ese estudio. Yo creo que solo... no puedo decir que no lo hubiese hecho porque ya tuve contactos con marcas grandes igual. Pero realmente, como te decía, todo a través del contacto, o a través de las redes que contienes con las personas que te rodean, es que te llevan realmente a colaborar con marcas así. Porque es muy complicado y que una marca grande sí se acerca a los freelance, porque sí los he visto últimamente, pero tienes que rodearte bien con las personas. Ahí es donde yo empiezo a hacer proyectos ya de Discovery. También me acuerdo del proyecto que hice de Netflix. Ahí sí fue la locura para mí porque cuando estudiaba yo le decía a mis profesores que yo quería dedicarme a hacer los fondos para las películas, o sea, escenarios y todo eso. Entonces ese fue mi primer proyecto para un fondo de un escenario. Era un documental que me había tocado hacer. Entonces literal estaba haciendo de lo que yo había soñado siempre. Fue muy bonito toda esa experiencia. Pero obviamente todo tiene un contra, ¿no? O sea, no todo puede ser muy bonito y no todo puede ser con color de rosas. El trabajo en la industria, al menos aquí, la experiencia que yo tuve aquí en México, son cosas como muy apresuradas, ¿sí? Porque estás como muy contrarreloj. Entonces, la experiencia que yo tuve fue literal versiones tras versiones tras versiones, que literal tenía versiones 30, 40, 50 de diseños, donde literal tenías que practicar muchísimo la creatividad. Ellos tenían una frase que decían que la creatividad era un músculo, que es un músculo y que tienes que trabajarlo constantemente. Entonces, si tú estás todos los días practicando algo, estás todos los días insistente en una idea, tu creatividad crece. Pero si no haces nada por tu creatividad y realmente no te esfuerzas en hacer algo que realmente sea bueno, nunca va a salir. Entonces yo me quedé con esa idea. Yo tengo
tan normalizado. En vez de hacer 1, 2, 3 propuestas, puedo hacer hasta 15 propuestas rapidísimo. ¿Sí? Me acostumbré a trabajar muy rápido y la manera también en la que ellos trabajaban era pues una forma que en mi vida había visto. Entonces me empecé a acoplar mucho a los métodos de trabajos de ellos y realmente, o sea, son de las cosas que yo agradezco mucho de ese estudio. Es un estudio muy muy bueno. Y cuando, porque obviamente lo que sucede ahí es que un contrato termina, era un periodo en el que ellos necesitaban a un diseñador, estuve como un año y cacho trabajando con ellos, y yo salgo de ese estudio. Entonces, realmente no es algo como que tú dirías que nunca voy a volver a vivir. Ahora sí, yo he estado presente en eventos de animación, eventos donde la industria está. No me he querido volver a meter porque hoy valoro mucho. Yo soy una de las personas que valora mucho el tiempo en familia, el tiempo con las personas que te rodean. Entonces empecé a valorar un poco más por ese lado porque había días, literal, días que mis familiares, o sea, digamos que es una casa que de 2 pisos, o sea, en la parte de arriba estaba mi habitación, no me veían ni en la mañana ni en la tarde ni en la noche, literal, yo estaba todo el día allí, pareciera que ni viviera ahí, ni mis vecinos me veían porque no salía de tanto trabajo que había, que realmente llegó un punto en el que sí empezó a afectar un poco en el estar estresado mucho tiempo de no generar tantas ideas como uno quisiera. Entonces, yo decidí, al menos yo decidí, no meterme tanto a esa industria el momento en el que yo quiera regresar. Créeme, tengo toda la experiencia del mundo como para poder volver a regresar a todos sus movimientos. En este momento no quisiera entrar, te soy honesto, pero estoy tan agradecido de haber aprendido todo eso porque aprendí cosas que nunca había visto y creo que eso es lo que te da mucho la experiencia cuando te rodeas de tanta gente creativa, de tanta gente que sabe crear cosas y que saben realmente hacer su trabajo. Y principalmente, una de las cosas que también aprendí mucho y valoré mucho es dejar tu ego al lado. O sea, no toques tu ego, no, ahí no funciona. El trabajo en equipo es fundamental. O sea, yo nunca había hecho tanta colaboración con las personas. Era como que yo hacía el proyecto yo solo y a mis tiempos y cuando yo quiera, ¿no? Pero no, hay depender de las personas. Realmente que si, digamos, el fondo que tú hiciste no quedó aprobado, y quizás porque un ilustrador llegó y le puso ilustraciones encima y el fondo está aprobado, no es que tu trabajo esté mal, no es que el ilustrador robó tu trabajo, es que simplemente ya los dos hicieron un trabajo excepcional. ¿Sí? Ver los dos de alguna manera que es un logro, no es alguien que te robó el crédito o algo, ¿sí? Claro, claro. Es un logro. Entonces yo empecé a valorar mucho lo que es el trabajo en equipo y también cómo comunicar las cosas, porque hay que tener tacto, hay que tener también la forma de que si algo está mal y no tomarlo como algo ofensivo, sino que esto así es. Entonces son de las cosas que te digo que me llevó a estar en esa industria. Y la verdad es una industria muy, muy, muy genial que ojalá todas las personas pudieran tener como esa oportunidad de estar en una situación así. La idea de que la creatividad es un músculo y los músculos se trabajan, se desarrollan, crecen, me parece genial. Creo que como idea me la voy a robar, está muy cool. Lo que me trae a mi pregunta, ¿cómo tú ejercitas tu músculo de la creatividad? O sea, ¿cómo tú en particular te mantienes creativo, te mantienes dándole a los dumbbells mentales? Pues mira, yo trato de que ese músculo creativo siempre esté como muy muy presente en cuando yo creo algo, ¿sí? Ya sea un póster, ya sea un diseño, ya sea una animación, ya sea algo, un boceto, lo que sea, pero siempre hay que hacer algo. Nunca hay que... Es que tengo bloqueo creativo. Sí, tienes bloqueo creativo, pero el bloqueo se te tiene que quitar de alguna manera con algún ejercicio que tengas que hacer.
Por ejemplo, yo cuando me pasan estos bloqueos, trato siempre de relajarme un poco, sí, tomo mi tiempo y tomo mi distancia, pero no de meses, porque como y vivo de esto, Claro. ¿sí? No puedes darte el Cógete lujo. un break. Cógete Claro, 2 minutos. sí, no, claro, o sea, ya cuando vives de esto, no puedes tener un Claro. bloqueo de 5 o 6 meses, tienes que No. tener, o sea, tienes que ser muy constante. Entonces, cuando a mí me pasan ese tipo de cosas, mi músculo, que como lo trabajo es bocetando cosas, ideas, escribiendo guiones, escribiendo escenarios, escribiendo cosas, buscando, consumiendo más que nada, cosas que a mí me gustaría crear. Y también no es como que algo que tú vayas a publicar en redes. No, o sea, simplemente hazlo por ti, diviértete, disfrútalo, porque cuando trabajas mucho, o sea, como que ya estás rodeado de clientes, hay momentos en el que dices, ¿cómo quisiera tener espacio para tener un proyecto personal? ¿Cómo quisiera Ujú. espacio? Entonces, esos momentos que tienes ese espacio, disfrútalo. Realmente disfrútalo, porque quizás te vas a desocupar en 1 o 2 meses, no lo sabemos, pero disfrútalo. O sea, aprovecha, abraza ese proceso y realmente no es como que tampoco te dediques todo el día, o sea, no, dedícale un tiempo. Quizás Ujú. puedes avanzar hoy el fondo, quizás mañana puedes avanzar, no sé, las texturas y así, pero disfrútalo, que sea que real, creo que cuando alguien hace un proyecto que le gusta se nota muchísimo. Sí. Incluso cuando lo expresa, cuando lo explica, se nota mucho el proceso, cómo lo disfrutó. Entonces es eso cuando conectas con tu creatividad. Cuando alguien no está conectado, te das cuenta que está haciendo las cosas forzosas o por querer aparentar que quiere tener muchos likes o quiere aparentar algo que quizás ni siquiera es. Es simplemente hacer algo que realmente te guste. Y ahí es donde yo ejercito mucho el músculo creativo Ujú. para que yo pueda seguir creando cosas todos los días. Si yo fuera un diseñador, un motion graphic, una persona creativa, que de repente estoy escuchando esta entrevista y digo, wow, está genial de repente tener esos contactos que son los que poco a poco me van a llevar a estas grandes marcas o estas grandes oportunidades, pero yo soy un don nadie, a mí no me conoce nadie, me sigue muy poca gente en Twitter o en Instagram. ¿Cómo tú te acercarías a tratar de hacer estos lazos? Mira, a lo largo de todos estos años, créeme que he conocido personas que he admirado tanto que tú dirás, es imposible que puedas contactarte con esas personas porque son muy conocidas o realmente Ujú. son personas que no tienen ni tiempo. Y la respuesta es, tiene el valor y escríbeles un correo. Así de simple. Así de simple, porque creo que estamos pensando demasiado que las personas están o muy ocupadas o que realmente nunca van a contestar porque tienen un privilegio social muy grande. Pero no, realmente no. Son seres humanos como tú y como yo Ujú. que literal cuando están aburridos se ponen a ver qué tienen en su correo o qué tienen en sus redes sociales. Entonces, escríbeles. Yo he conocido artistas que admiro muchísimo y que eh, perdí el miedo de pensar de esa manera y simplemente les escribo un correo, hola, ¿cómo estás? No sé, ¿qué opinas de lo que he hecho? O no sé, podemos charlar de algo o no sé, pero realmente eso se quita simplemente escribiéndolo y en vez de evitarlo tanto tiempo, mejor hay que aventarnos a hacer las cosas. Ujú. Yo recuerdo que me encantaría tenerlo para compartirlo, pero fue una entrevista que vi hace muy poco en donde, Ujú. deja ver si me acuerdo cómo era que se llamaba. Wow, no me acuerdo. Pero fue una entrevista que vi hace poco. Yo consumo mucho contenido en inglés Ok. y muchos de mis referentes en el mundo del podcast, de la creación de contenido, del diseño incluso, contratos, todo este mundo son en inglés. Es lo que más consumo. Ok. Y es un podcast con estos dos muchachos que me encantaría que recordar el nombre, pero pues ni modo. Ellos tienen una entrevista también con una persona que de repente está acostumbrada a hacerle acercamiento a grandes personas. Estamos hablando Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Órale. ¿sabes? Como que personas arriba. Y él dice que durante toda su carrera, poco a poco, ha desarrollado un email, un copy, como quien dice, muy, muy corto
y que tiene un nivel de efectividad altísimo. Y obviamente en esa entrevista, eso es uno de los hooks, de los mejores hooks que me enganchó para verla. Y efectivamente, cuando te hablan de eso, es un email muy corto, 3 párrafos bien pequeños, en donde el primer párrafo ataca dos elementos muy particulares, el segundo párrafo ataca otro elemento y el tercero es es muy genial. Y lo I'm gonna butcher it, pero el primer párrafo es como quién yo soy y por qué yo debería importar. El segundo párrafo, no, perdón. El primer párrafo es, sé que eres muy importante, así que lo que te voy a pedir son como 60 segundos o algo así para leer esto. Es un hook. Ahora no me acuerdo cómo es, pero iba algo así. El segundo es como que quién yo soy y por qué esto te debería importar. Y el tercero es una conclusión en donde deja las puertas abiertas para decir, mira, vuelve a repetir, sé que eres una persona que está súper ocupada, si tienes oportunidad de contestarme, brutal, si no, no hard feelings. ¿Sabes? Como que abre las puertas a que incluso decirle como que, mira, si no tienes tiempo, it's fine, no hay ningún problema. ¿A qué voy con esto? Hay maneras de hacer el acercamiento, hay maneras de hacer el approach. Creo que estoy en el mismo barco que tú, con estas entrevistas lo he vivido de primera experiencia. Te sorprendería la cantidad de personas que hasta con un DM te contestan para atrás y es como que, mira, sí, ¿cuándo lo hacemos? Y es como que brutal. Estoy de acuerdo. Creo que tenemos que perder el miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que Que no te dejen conteste. visto Exacto. o que no te conteste. Hay una frase que a mí me encanta que es que el no ya lo tiene. No pierde absolutamente nada. Sí, así es. Yo creo que es de las cosas primordiales que uno va perdiendo en cuanto se va Ujú. aventando poco a poco, pero es algo que ya tenemos como que ir normalizando de que el no ya lo tenemos y qué Sí. puede pasar. 100%. ¿Cómo llevamos un poquito de la mano? ¿Cómo es un día tuyo? O sea, ¿cómo eres freelancer? ¿Estás trabajando motion graphic? ¿Estás trabajando por una empresa y eres freelancer? O sea, llévame, me levanto por la mañana y me tomo café, ¿sabes? What's a day in the life of Abraham? Ok, bueno, mi día es, yo actualmente trabajo en una empresa de Estados Unidos, trabajo como social media designer y pues también como motion graphics designer. Eh, sí acepto a veces trabajos como extras, pero son muy mínimos porque mi tiempo ya está como un poco ocupado. Pero eh, trato como de que ciertos proyectos, ahora sí me doy el lujo de tomar los proyectos que me interesan y los proyectos que ya no son como, vaya, o sea, ya no puedo perder el tiempo en como, voy a hacer un header de Twitter, o sea, ya no puedo hacer eso, tengo otras responsabilidades que hacer y simplemente tomo los proyectos que son un poquito más serios, por así decirlo. Entonces, mi día es, yo soy una persona, no voy a decir obsesionada, pero sí muy organizada. Trato de Ujú. tener todo en un calendario, literal vivo con, o sea, estoy con mi libreta todo el tiempo, o sea, literal para la entrevista igual tengo mi libreta, pues cosas, puntos que quería tocar, ya están todos listos. Entonces, Estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Qué está pasando? así es, así es. Sí, trato yo siempre tener muy organizado todo, es como que me levanto muy temprano, 6 de la mañana, o sea, trato que mi día empiece muy bien. Anoto en mi libreta las cosas importantes que tengo que hacer y empieza mi día laboral hasta las 9. Entonces todo ese tiempo que tengo libre en la mañana, o bien trato salir a caminar, o trato bien de crear contenido en ese tiempo que tengo para que lo pueda aprovechar, o incluso también me ponga a leer un libro o algo. Trato de aprovechar ese tiempo. Entonces, cuando me toca ya el tiempo laboral, pues es de 9 a 6 de la tarde, es donde normalmente estoy ocupado. Son la cultura, al menos que tengo yo de trabajo en mi país es muy diferente. Como tal, no hay un horario como así como estricto que seguir, pero es más flexible. Entonces, digamos que me dan mi semana de contenidos. Si yo quiero adelantar el día siguiente, lo adelanto, y si no quiero, pues lo hago el mero día. Así ya está a disposición mía. Trato de tener todo un día antes, o sea, adelantar un día para que cuando sea viernes tenga el viernes todo libre para mí Ujú. o bien para mi familia.
como tal, eso es lo que hago. Entonces, para finalizar el día, para desconectarme del trabajo, voy al gimnasio, tomo ahí 1 hora, 2 horas, regreso a cenar y listo. No hago absolutamente que no sea... O sea, sí hay veces que me puedo jugar, por ejemplo, pero Ajá. no, normalmente son los viernes o cosas así, porque Ujú. no trato de romper mucho esa rutina, porque es la manera en la que yo empiezo a concentrarme y a trabajar en la manera creativa. Porque te digo, en ese espacio que tengo de temprano, o me pongo a ver referencias, o me pongo a consumir contenido, o me pongo a crear cosas, que es donde yo aprovecho a ejercitar ese músculo, como hablamos anteriormente. Entonces, siempre trato de estar haciendo algo, no busco alguna manera como perder mi tiempo. Y digamos que eso es lo que hago todos los días, literal todos los días. Los fines de semana es donde yo acepto, a veces tomo los proyectos freelance que me llegan y los trabajo como tal sin que me afecte en los trabajos que tengo ahora. Entonces, esa es la manera en la que yo organizo mi día. Como trabajador freelancer, ¿qué tipo de servicio ofreces o qué tipo de trabajo haces? Actualmente es más acerca de animación de motion graphics. Eh, Meaning, animación de logo, animación de escena, ¿qué tipo de animación? Me ha tocado un poco de todo, honestamente. Me ha tocado hacer luego comerciales para empresas. Me ha tocado también luego, no sé, animaciones de logos o bien escenarios, cosas muy sencillas porque te digo, no trato de que me ocupe máximo 2 días porque es el tiempo que tengo para dedicarle máximo un proyecto de freelance. Entonces, son proyectos como pequeños, bueno, no pequeños, vamos a decirles cortos, porque esa es la palabra creo que adecuada, Ujú. pero es lo que normalmente hago. Entonces, como yo ya llevo alrededor de 4 años, literal, sí, 4 años que empezó la pandemia, que empecé yo a trabajar fuera del país. Yo no, literal, no ejerzo nada en mi país, todo ha sido fuera. Ya he trabajado para muchos países de Latinoamérica. Actualmente también estuve ya en una agencia en Europa, trabajando con los, no sé, bueno, sí, los mejores creadores de contenido en cuanto a tecnología de Europa. Lo que es topes de gama, todo ese tipo de canales, trabajé con ellos. Así que yo estuve haciendo un poco de todo, de todo, de todo. Ujú. Pero realmente esos son como de los... O sea, en resumen es lo que yo realmente hago en mi día, pero los fines de semana es donde dedico como estos proyectos extras de otros países para aprovechar ese tiempo. Súper, súper. Valga la redundancia, yo también tengo mi libretita con todos mis apuntes, la tengo ahí ready para el mambo. Eh, Abraham, yo le he pasado muy genial. Quiero abrirte las puertas por si de repente hay algo que tú entiendes que no hemos tocado, algún tema particular, algo que de repente quieras hablar. Este es el momento para soltar la bombita. Ok, tengo un tema nada más que aquí A tengo que ver. estoy viendo. Eh, es un punto, una historia muy chiquitita, que es cuando estaba estudiando, hice participé como una especie de concurso, creo que era estudiantil, donde tocaba como desarrollar la marca de mi carrera en ese entonces. Entonces, afortunadamente en ese concurso o proyecto que se realizó, yo lo gané en ese entonces. Entonces, desde ese día, esa marca ha estado presente en todas las generaciones de esa institución. Ujú. Entonces, en mi ciudad, o para mí, se volvió como una especie de legado, por así decirlo. El día que yo no esté en este mundo, yo sé que muchas personas adoptaron una marca que yo diseñé con mucho amor. En ese entonces que yo estaba pasando mi momento como estudiante. Y literal, literal he visto muchos uniformes, cómo cambian y cambian y cambian con esos estudiantes de Ajá. animación, pero pues veo a esos alumnos utilizando una marca que diseñé en ese entonces. Creo que el único tema que tenía fuera. Y bueno, ya muy aparte de eso, igual quería mencionar que quería agradecerte por el espacio, igual
de que nunca, o sea, no habíamos conversado mucho en cuanto a redes o la reunión que tuvimos pasada, pero realmente estoy muy muy agradecido por este espacio. Igual creo que en lo que hemos conversado sé que eres una gran persona y creo que como lo he mencionado siempre, cualquier cosa igual que tú necesites, cuenta conmigo y pues creo que estamos para apoyarnos. Aquí las puertas abiertas para un segundo, tercer, cuarto capítulo si tú quieres. Claro, Puertas abiertas claro. para colaborar, puertas abiertas para lo que sea. Eso es el flow de estas entrevistas. Uno de los, ¿verdad? De los pilares es crear estas conexiones, este network. Así que te lo digo y te lo digo en vivo para que tú, sabes, realmente las puertas abiertas. Eh, si las personas que están viendo, que por cierto, si estás viendo todavía este pedazo de entrevista, dale like, suscríbete, nos ayuda un montón. Tengo que empezar a decir esto Sí, sí, mucho sí, sí, antes. O sí. sea, estoy colgado, ya a esta hora estoy colgado. Pero Abraham, si hay alguien que de repente quiere conocerte, quiere hablar contigo, quiere trabajar contigo, quiere lo que sea de ti, ¿dónde te puede conseguir más rápidamente? Yo estoy más activo en Instagram, es la red en la que estoy más presente, donde también creo contenido y tengo contenido que yo hago. Hago tutoriales, doy pláticas, doy cosas, charlas que quizás pueden ayudar a impulsar como artista, como diseñador. Y pues mi función en mis redes sociales es direccionar y crear artistas que puedan sacar su potencial. Entonces creo que por allí es donde pueden encontrarme más rápido y donde podemos pues conversar cualquier cosa. Súper. Cualquier cosa, toda la información y todas las redes sociales y todo lo de Abraham va a estar en la descripción, así que ahí pueden ver toda la información. Por aquí van a salir ciertas cositas con arrobas para que lo sigan. Por ahí. Así que habiendo dicho eso, Abraham, gracias por tu tiempo, aprendí un montón, la pasé genial, creo que se discutieron muy buenos temas, así que estoy súper emocionado. Esto va a salir muy pronto, así que nos veremos por ahí. Claro que sí. Excelente. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Dale, chao.